Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, una historia de fe, desesperación y una recompensa inesperada, les invito a compartir esta bendición. Un simple me gusta o compartir este video puede llevar este mensaje de esperanza a alguien que lo necesite en su momento de sequía. Que Dios les retribuya este gesto de generosidad. Ahora, acompáñenme. El sol caía como plomo fundido sobre el valle. Antonio, un campesino de 40 años con la piel curtida por una vida de trabajo, se encontraba de pie frente al pozo seco de su propiedad. Su mirada se perdía en el fondo oscuro. No había nada. Solo piedras y un silencio que resonaba con la sed de su pueblo. Antonio, ¿hay algo?, gritó su esposa, María, desde la puerta de su humilde casa. Él negó con la cabeza, sin siquiera voltear. Llevaban 3 semanas sin una sola gota de agua fresca. La sequía, implacable, había consumido primero el río, luego las fuentes del pueblo y, finalmente, su propio pozo, la última esperanza. Caminó lentamente hacia la casa. María lo esperaba con su pequeño hijo, Lucas, de 6 años. El niño tenía los labios agrietados y una fiebre leve que le nublaba los ojos. «Papá, tengo sed», susurró con una voz apenas audible. Cada palabra fue como un puñal en el corazón de Antonio. Tomó la última jarra que quedaba. Dentro, apenas medio litro de agua turbia. Con manos temblorosas, la racionó en 3 tazas. Una para cada uno. Esa noche, Antonio no durmió. Escuchaba la respiración irregular de Lucas, un sonido que alimentaba su desesperación. Sus vecinos ya comenzaban a abandonar sus hogares, buscando refugio en otros pueblos, pero él no podía irse. Esta tierra había pertenecido a su padre y antes a su abuelo. Era todo lo que tenía. Al amanecer, con la primera luz del día, tomó una decisión. Si el agua se había acabado en la superficie, tendría que cavar más profundo. Descendió al pozo, armado con una cuerda y una pala. El calor era sofocante, el aire espeso y cargado de polvo. Comenzó a cavar. La tierra estaba dura como una roca. Cada golpe de la pala enviaba una onda de dolor por sus brazos, pero no se detuvo. El sudor empapaba su ropa y el polvo le hacía toser. «Antonio, sube ya». «Es demasiado peligroso», gritaba María desde arriba. «No. Tiene que haber agua más abajo», respondía él, con la voz ahogada por el esfuerzo. Cavó durante horas. Sus manos se llenaron de ampollas que pronto se abrieron y sangraron, pero el dolor físico no era nada comparado con la imagen de su hijo sediento. Siguió cavando. Poco a poco, la tierra se volvió más oscura, más húmeda. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Y de pronto, la pala golpeó algo metálico, hueco. Se detuvo en seco. Apartó la tierra con sus manos heridas y lo vio. A 15 metros de profundidad, había bloques de piedra perfectamente tallados, unidos con una precisión asombrosa. Formaban un túnel horizontal que se perdía en la oscuridad. «Esto no es natural», susurró. «Alguien, hace mucho tiempo, había construido esto». Siguió excavando, y entonces, lo vio. Un hilo delgado de agua cristalina, pura, corría por el suelo del túnel. «María. Hay agua». «Encontré agua», gritó con todas sus fuerzas. María corrió hacia el pozo. Las lágrimas surcaban sus mejillas cuando vio a Antonio llenar un cubo con agua fresca y brillante. «Súbela», le pidió él. Ella subió el cubo, temblando de la emoción. Vertió el agua en una taza y se la dio a Lucas. El niño bebió desesperadamente, tosió, y pidió más. Y había más.
La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, todos sus vecinos estaban frente a su casa con cubos vacíos. Antonio, mi hija está enferma, suplicó una mujer. Mis animales se mueren, dijo otro. Antonio bajó al pozo una y otra vez, llenando cubos para todos. No cobró un centavo. Compartió el agua, la bendición que había encontrado. Pero esa noche, mientras el pueblo celebraba, algo le inquietaba. Esa estructura era demasiado perfecta, demasiado antigua. Al día siguiente, bajó de nuevo, esta vez con una antorcha. La luz reveló grabados en las paredes, símbolos extraños y letras que no reconocía. Y entonces, lo vio. Incrustadas entre las piedras, brillando a la luz del fuego, había monedas. Monedas de oro antiguas, con los rostros de emperadores grabados en ellas. Tomó una con manos temblorosas. Esto es un acueducto romano, musitó. Y estas monedas tienen 2000 años. Subió con las monedas envueltas en su camisa. Fue directo a su habitación y cerró la puerta. Las puso sobre la mesa. Eran 15 monedas de oro puro, con inscripciones en latín. María, ven, llamó. Ella entró y se quedó boquiabierta. ¿De dónde salieron? De las paredes del acueducto. Debe haber cientos, respondió él. María se sentó, intentando procesar lo que aquello significaba. Somos ricos, dijo ella. O criminales, respondió Antonio. Son antigüedades, un tesoro histórico. Si el gobierno se entera, lo confiscará todo. Podrían arrestarnos. La alegría se transformó en miedo. María tomó su mano. ¿Qué haremos? Antonio miró por la ventana. Las familias seguían viniendo por agua. Los niños reían, mojándose las caras. El agua los estaba salvando. No lo sé, dijo, pero debemos decidir rápido. Justo en ese momento, un golpe fuerte y seco sonó en la puerta. Antonio, hay un hombre del gobierno. Quiere ver tu pozo. El pánico se apoderó de él. Escondió las monedas bajo el colchón y abrió la puerta, fingiendo una calma que no sentía. Un hombre delgado, con un traje gris y gafas, lo esperaba con una carpeta de cuero bajo el brazo. Buenos días. Inspector Vargas, del Departamento de Recursos Hídricos. Me informan que encontró agua en plena sequía. Debo inspeccionar su pozo. Es solo un pozo normal. Cabe más profundo, eso es todo, dijo Antonio. Imposible, interrumpió Vargas. Todos los acuíferos de la región están secos. Si usted encontró agua, es porque tocó algo más grande. Algo que no le pertenece. Vargas caminó hacia el pozo. Iluminó el fondo con una potente linterna. Sus ojos se agrandaron. Son bloques de piedra tallada. Abrió su carpeta. Si es lo que sospecho, ha descubierto un acueducto romano. Patrimonio histórico nacional. Y por ley, todo lo que contenga, pertenece al Estado. El mundo de Antonio se detuvo. Las monedas bajo su colchón parecían quemarle a través de la distancia. Bajaré a inspeccionar. Prepáreme una cuerda. María miró a Antonio, con el pánico dibujado en su rostro. Si Vargas veía los huecos en las paredes donde faltaban las monedas, sabría que Antonio las había tomado. Iría a prisión. Fue entonces cuando el pequeño Lucas corrió hacia el inspector con un dibujo en la mano. Señor, mire lo que dibujé del pozo de papá. Vargas miró el dibujo. Mostraba un pozo, un túnel, y unos círculos dorados en las paredes.
¿Y qué son estos círculos amarillos, niño?, preguntó. Lucas sonrió con inocencia. Monedas de oro. Mi papá dijo que brillan como estrellas. Vargas levantó la vista lentamente, clavándola en Antonio. Monedas de oro. Interesante. El inspector bajó al pozo. Antonio observaba desde arriba, con el estómago hecho un nudo. Pasaron minutos que parecieron eternos. Finalmente, la voz de Vargas resonó desde abajo. Increíble. Perfectamente conservado. Inscripciones latinas. Y aquí. Aquí hay huecos. Como si alguien hubiera extraído algo. El corazón de Antonio se detuvo. Vargas subió, cubierto de polvo. Sus ojos miraban a Antonio con una mezcla de admiración y sospecha. Señor Antonio, acaba de realizar uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del país. Pero tengo preguntas. Vi huecos en las paredes. Yo no saqué nada, mintió Antonio, sintiendo el sudor frío en su espalda. Su niño dibujó monedas de oro. ¿De dónde sacó esa idea? Es solo imaginación infantil, intervino María. Los niños inventan cosas. Vargas los miró a ambos en un silencio insoportable. Está bien. Regresaré mañana con un equipo de arqueólogos. Nadie debe bajar a ese pozo hasta entonces. ¿Entendido? Antonio asintió. En cuanto el auto del inspector desapareció, María lo sujetó del brazo. Tenemos que sacar esas monedas de la casa. Ahora. Esa noche, Antonio enterró las 15 monedas bajo el gallinero, pero no pudo dormir. Sabía que al día siguiente, con detectores de metales, lo encontrarían todo. Al amanecer, tomó una decisión arriesgada. Desenterró las monedas y caminó durante horas hasta la ciudad más cercana, buscando el mercado negro. Encontró una tienda oscura que decía Antigüedades Ramírez. Un hombre gordo y con bigote lo atendió. ¿Compra monedas antiguas?, preguntó Antonio. El hombre examinó una de las monedas con una lupa y sus ojos brillaron de codicia. Oro romano auténtico. ¿De dónde lo sacaste? Herencia familiar, mintió Antonio. Te doy 1,000 pesos por las 15, ofreció el anticuario. 2,000, negoció Antonio. 1,500. Última oferta. Y no hagas preguntas, porque yo tampoco las hago. Antonio dudó. Con ese dinero, podría darle un futuro a Lucas. Extendió la mano para aceptar, pero en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Era Vargas, con 2 policías. Antonio. Sabía que vendrías aquí. Las monedas cayeron al suelo con un tintineo metálico. Patrimonio histórico. Robado. Esto es un delito federal, sentenció Vargas. Esposaron a Antonio y se lo llevaron. Su mundo se derrumbaba. En la comisaría, Vargas puso las monedas sobre la mesa. 10 años de prisión por saqueo arqueológico. Eso es lo que te espera. Antonio bajó la cabeza, pensando en María y Lucas. Pero, dijo Vargas, sentándose frente a él, hay una alternativa. El acueducto es valiosísimo. Si cooperas, si nos ayudas a mapear todo el sistema y devuelves cualquier otra cosa que hayas tomado, podríamos reducir los cargos. ¿Y el agua?, preguntó Antonio. Mi pueblo la necesita. El agua seguirá fluyendo. Nadie se la quitará, aseguró Vargas. Antonio no tenía opción. Acepto. Regresó a casa al día siguiente. Durante semanas, colaboró con los arqueólogos que llegaron de la universidad.
El acueducto era enorme, se extendía por kilómetros, un milagro de la ingeniería antigua capaz de abastecer a toda la región. Encontraron cientos de monedas más, cerámicas y herramientas. Esto será un museo, dijo emocionada la arqueóloga jefe, la doctora Solís. Pero entonces, Vargas llegó con documentos oficiales. El gobierno tomará control del acueducto. Tu pueblo tendrá prioridad, pero los demás tendrán que pagar tarifas. Antonio miró a los niños de los pueblos vecinos, con los mismos labios agrietados que había tenido su hijo. No, dijo firmemente. El agua es de Dios. No se cobra. La tensión creció. El gobierno quería comercializar el agua, Antonio y los pueblos vecinos se negaban. Finalmente, la doctora Solís convocó una reunión pública. El acueducto puede abastecer a todos gratis, anunció, mostrando los mapas. Si lo declaramos Patrimonio de la Humanidad, la UNESCO traerá fondos, turismo y empleos. Señaló a Antonio. Y él será el guardián oficial. La sala estalló en aplausos. Vargas se acercó después. Ganaste. Pero las monedas van al Museo Nacional. Trato hecho, sonrió Antonio. Esa noche, bajó una última vez al pozo. En la parte más profunda, oculta tras una piedra suelta, algo enorme brillaba. Era una estatua de oro macizo. Sabía que debía reportarla, pero con ella, podría asegurar el futuro de Lucas para siempre. Extendió la mano, dudando, cuando escuchó pasos arriba. Era la doctora Solís. Antonio, ¿estás ahí abajo? Rápidamente, cubrió la estatua. Subió y mintió, diciendo que solo revisaba el flujo del agua. Ella lo miró con sus ojos sabios. Antonio, mañana viene la UNESCO. Necesito que me digas la verdad. ¿Hay algo más ahí abajo que no me has mostrado? La lucha interna fue brutal. Recordó el arresto, el miedo, la vergüenza. Finalmente, bajó la cabeza. Sí. Hay una estatua. Una estatua grande de oro. Bajaron juntos. Cuando la luz de las linternas iluminó la estatua, la doctora Solís jadeó. Es Neptuno, el dios romano del agua. Vale millones. Pudiste haberla escondido. ¿Por qué me lo dijiste? Porque cuando tomé las primeras monedas, casi lo pierdo todo, respondió Antonio. Mi libertad, mi familia. Este tesoro no es de un hombre, pertenece a la historia. La doctora sonrió con lágrimas en los ojos. Eres un hombre sabio, Antonio. La estatua fue extraída al día siguiente. Los titulares decían, campesino honesto entrega tesoro invaluable. La UNESCO declaró el lugar Patrimonio de la Humanidad. El gobierno, como recompensa por su honestidad, le dio a Antonio una suma que le cambió la vida. 5 años después, el pueblo era próspero. El Museo del Acueducto era el más visitado de la región. Lucas, ahora un adolescente, soñaba con ser arqueólogo. Antonio seguía dando tours, contando su historia. Un día, llevó a Lucas al pozo original, ahora protegido por un cristal. Papá, cuéntame otra vez cómo lo encontraste, pidió el joven. Antonio sonrió. Estaba desesperado. Pensé que solo encontraría más tierra seca, pero seguí cavando. Por un momento, pensé que el oro era la solución a mis problemas. Pero aprendí que el verdadero tesoro no es el que brilla, sino el que fluye y da vida, dijo, señalando el agua cristalina. Esto es más valioso que 1000 estatuas de oro, porque el oro se gasta, pero el agua se comparte. Lucas abrazó a su padre. Estoy orgulloso de ti, papá. Antonio miró a su alrededor.
Vio familias felices, campos verdes, un futuro que nunca imaginó. Cuando la tierra esté seca, susurró, cava más profundo. No por oro, sino por agua. Porque el agua es vida, y la vida siempre encuentra el camino. El sol se ponía sobre el valle, y el agua seguía fluyendo, eterna, como la promesa de Dios de nunca abandonar a quien confía en él.